Bien. Habíamos hablado del Espíritu Santo, alma de la iglesia. Es decir, que este Espíritu es que alimenta, que está ahí en el centro de la iglesia. No podemos decir que sea Él, o sea, la persona, porque la iglesia es una realidad, ¿ya?, que viene de Dios. La iglesia no es Dios. Somos creados, deseados por Dios. Por eso explicaba esto, ¿no? Pero necesitamos de esa presencia espiritual en nuestra vida personal, nuestra vida comunitaria. Cuando hablamos de que el Espíritu es el alma de la iglesia, nos está indicando que Él la anima, es lo que decía. El Papa León XIII, en su encíclica sobre la presencia, que se llama así, sobre la presencia y virtud admirable del Espíritu Santo, nos dice: les recomiendo que consigan esa encíclica. Está en internet, ahí la pueden descargar, es gratis. No se mira. El Papa León XIII se llama sobre la presencia y virtud admirable del Espíritu Santo. Repito, sobre la presencia y virtud admirable del Espíritu Santo. Es esta. Y dice ahí: nada confirma tan claramente la divinidad de la iglesia como el glorioso esplendor de carismas que por todas partes la circundan. Corona magnífica que ella recibe del Espíritu Santo. Baste por último de saber que si Cristo es la cabeza de la iglesia, o sea, es el que guía, el que nos guía, por decirlo así, nuestro jefe, el Espíritu Santo es su alma, ¿ya? Si Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es el alma. Pero no es que sea la persona del Espíritu. Lo que quiere decir el Santo Padre, el León XIII, es que está ahí en el centro de la iglesia, animando, comunicando su amor, ya dando los carismas. Y dice San Agustín: lo que el alma es en nuestro cuerpo, es el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. San Agustín, en uno de sus sermones. Si esto es así, no cabe imaginar ni esperar ya otra mayor y más abundante manifestación y aparición del Divino Espíritu, pues la iglesia tiene ya la máxima que ha de durarle hasta que desde el estadio de la milicia terrenal, o sea, acá, sea elevada triunfante al coro alegre de la iglesia celestial. Vamos hacia allá. Es el Espíritu el que está moviendo a la iglesia, que caminemos hacia la plenitud, hacia la iglesia celestial. Esto es ahí donde nosotros, a lo cual nosotros estamos llamados. Y eso es lo que hace el Espíritu. Te está animando, te anima. Y ojo, recordemos que todos los grupos que hay en la iglesia los suscita el Espíritu Santo para bien de la iglesia. Los dones, los carismas, lo da para que la iglesia sea bella, para que embellezca la iglesia con la santidad. Qué bello que sea eso, ¿no? Por ejemplo, creo que habrán escuchado en Italia de este jovencito, Carlo Acuti, que 15 años
Y yo con 57 años estoy en veremos. Así es que, pero tengo esperanza. Pero ahí está. ¿Qué es lo que hace el Espíritu ahí? ¿Qué es lo que hace? Embellecer y recordarnos que la santidad está dentro de la iglesia, en la iglesia, que estamos llamados a la santidad. Me decía un padre, me preguntaba hablando de este hermano santo, y me preguntaba que si tenemos, en Centroamérica hay santos. Bueno, tenemos en El Salvador, ya está también, ¿cómo se llama? Esta salesiana, Sor María Romero, todo esto. Ya, claro, yo sé que ustedes pueden tener aquí más, pero lo que pasa es esto, lo que pasa es que ustedes necesitan que haya más santos aquí, porque allá todos son santos. Ya, entonces la cosa, se queda pensando, bueno, es cierto, decía. Así que no tenemos necesidad de tantos santos canonizados, porque está el pueblo de Dios. Claro, todos somos pueblo de Dios. Pero esto es saber que la santidad la manifiesta el Espíritu Santo, la está comunicando. La persona dócil al Espíritu está siendo moldeada en la imagen de Cristo. Por eso decía, yo estoy viendo en ustedes la presencia de Cristo, ¿ya? La caridad, la comunión, acogida a los hermanos, el servicio, servir a los demás de forma desinteresada. Todo eso es acción del Espíritu. Todo eso es parte de la santidad. La confianza en Dios. Confiar en Dios. El abandono en Dios. Todo esto es acción del Espíritu. Para que me lleve a eso, a fiarme de Dios, a conocerlo, a bendecirlo, a alabarlo, a entrar en esa comunión con Dios, que es una comunión dinámica. Si yo estoy unido a Dios, estoy unido a Cristo, mi unión se hace dinámica. Dice Teresa de Jesús, nuestra fundadora, en una de sus poesías, el amor cuando es crecido en nosotros, el amor cuando es crecido no puede estar sin obras, no está quieto. Decir, si es que yo he sentido el amor de Dios, el amor de Cristo. Bueno, vamos a ver, vamos a discernir. Muéstrame tus obras. Pero si yo solo me quedo con el gozo, sí, porque el Señor me ha bendecido y que no sé qué, que no sé cuánto. Perfecto, ¿qué te ha dado ese don? De acuerdo, excelente. Bendito sea Dios. Ahora, muéstrame tu compromiso. Muéstrame cómo estás muriendo por los hermanos. Entonces, ahí sí te voy a creer que tienes un don del Espíritu. Pero si te veo muy cómodo o muy cómoda, lo siento. O has matado ese don o nunca lo has recibido. Ha sido pura imaginación tuya. Hay que tener mucho cuidado. Como le decía a una hermana, hoy en la mañana y también ahora, que el demonio se viste de ángel de luz, nos engaña. Cuidado. Y podemos malinterpretar la santidad que el Espíritu nos quiere dar y está dando a la iglesia. El Espíritu del resucitado nos da sus dones, como decía, para santificar a cada uno de sus miembros. Su misión es constante en la iglesia, como comunidad y en cada persona. Es quien comunica su fuerza interior, la vuelve capaz de cumplir su misión en las formas variadas recibidas de su divino fundador. Es todavía el Espíritu quien conserva el impulso y su influencia en la iglesia. La asiste de manera continua, multiplica sus intervenciones tan diversas
en su naturaleza como en su modo. ¿Cómo va a actuar el Espíritu Santo en nosotros? Eso es variadísimo. No podemos calcular, porque es Dios. Es Dios y Señor. Y dueño de sus dones. Eso lo veremos también cuando hablemos de los dones. Dueño de sus dones. No puedo manipularlo. Esas manifestaciones del Espíritu no las puedo controlar. Voy a venir aquí al Carmen o a una otra parroquia a pagar, que no sé, unas 50 misas para que el Espíritu me dé un don tal o una gracia tal. No. El Espíritu Santo no es un mercader y la parroquia no es supermercado. Y esto es claro, debe ser claro en nosotros. Solo siempre cuento esta experiencia que tuve, que yo me quedé sorprendidísimo. Estaba trabajando en una parroquia y una señora, creo que se había divorciado 2 veces. La pobre pues le había ido mal y había comenzado a pagar 1000 misas. ¿Para qué? Para conseguir marido. La tercera, la vencida. Por favor, no hagan esa locura. Ni para buscar marido, ni para buscar esposa. No hagan esa locura, por favor. Y yo le dije a ella, por favor, le digo, pero ¿qué es eso? Primero, que no las va a pagar, no va a poder pagar 1000 misas. Segundo, Dios no es un negociante. Ya. Y yo, claro, ya eso yo no se lo dije. Ya con 2 divorcios no sé si un marido la va a aguantar. Ya. Entonces, ya, para que sepamos que, y también cuando decimos, si es que yo pagué una misa, mi misa, no se me dijo aquí, no se me dijo mi intención, mi punto, porque sé que yo pagué, la misa no es mía, la misa no es tuya. Que hayas pagado lo que hayas pagado, la misa no se compra. Dios no está a la venta. Ya, es cierto, una ofrenda para el pobre padre que tiene que comer. Ya, así es que es eso, y hay que pagar la luz y darle mantenimiento, como hemos dicho en otro momento. Pero así es que, por favor, si alguien está desesperada o desesperado para conseguir una compañera, un compañero, no vayan a pagar 1000 misas. Ya le voy a decir al padre, bueno, ya me escuchó, al padre Juan Manuel, al párroco, que no vaya a aceptar algo así. Bien. Ay, Dios mío. Sí. Aquí. Sí. Ay, pero ahí está. La presencia del Espíritu en el fiel, en la persona, permite entrar en la pertenencia de Cristo y entrar en la relación del Hijo con el Padre. El Espíritu es inmediatez de Dios y su criatura, el toque divino que realiza la comunión. El amor en la raíz del amor cristiano. Él personaliza divinamente al fiel y lo introduce en el movimiento trinitario. Fíjense que cómo el Espíritu Santo nos va divinizando. ¿Cómo nos va divinizando? ¿Cómo nos diviniza? ¿Cómo sería? Ya, que yo voy a andar y voy a empezar a hablar ahí muy suavecito. Sí, porque esto. No. Nos va a divinizando, viviendo la verdad de Cristo. Aumentando, fortaleciendo, potenciando nuestra personalidad. Rescatándonos del pecado.
Ahí nos va divinizando. Dice, personaliza divinamente al fiel y lo introduce en el movimiento trinitario. Personaliza divinamente. Nos hace personas. Fíjense que se habla que las personas más humanas son los santos, o fueron los santos aquí. ¿Por qué? Porque tenían la visión de Dios de ser humano. ¿Cómo es Dios? Cristo, que es la nueva humanidad, ahí está. Entonces el cristiano fiel se va pareciendo a Cristo, va siendo más humano, el humano auténtico, porque está ese humano destruido por el egoísmo, por sus vicios, por sus ambiciones, sumido por tantas heridas que pueda tener. Pero cuando el Espíritu Santo va divinizando a la persona, la va transformando, la va sanando, ya como decíamos ayer, la va elevando a ese nivel de Dios, ya eso es, va divinizándola, va haciendo ya esa persona como Dios la ha pensado. Ya, ahora, nosotros, ¿cómo vamos? ¿Cómo me está divinizando el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo me está santificando este Espíritu? Cada uno que haga su examen de conciencia, que haga su oración personal. Entren en ustedes, entren y reflexionen. Vean su historia. ¿Cómo? Bueno, ahora ya pertenezco a este grupo. ¿Cómo me está divinizando el Espíritu Santo? ¿Cómo me está transformando este Espíritu? Que me está haciendo auténticamente humano. El auténtico humano es el que se compadece del otro, de la otra, que tiene la compasión de Dios. Vemos en los evangelios cómo Cristo tuvo compasión de tantas personas que se le acercaron. Aquella mujer, ¿se acuerdan? Que con miedo se le acercó y le tocó el manto. ¿Ya? Y después, ¿quién me ha tocado? Y el Señor tuvo compasión. O aquella mujer que la habían encontrado en adulterio y estaba siendo juzgada. Ya, el Señor la ve y la amó, la vio y la amó. Pues eso, Cristo fue y la levantó, le reconoció su dignidad. El Espíritu Santo reconoce nuestra dignidad de hijos de Dios y nos alza, nos levanta, nos pone de pie, como el resucitado, de pie, como habla el Apocalipsis, ya un cordero como de pie, como degollado, es decir, que está de pie, resucitado. Así nos quiere poner el Espíritu, nos va divinizando. Sé que hay que pedirle al Espíritu que nos ayude a dejarnos, que nos divinice según su voluntad, según la voluntad de Dios en nuestra vida. No olvidemos esto, no podemos entender la iglesia entonces sin el Espíritu, porque de lo contrario estaremos entendiendo lo que llamamos la iglesia un grupo de personas reunidas para actividades moralmente buenas. Ya en la comunidad lo que pasa es que nosotros somos amigos, somos amigas de infancia, y qué lindo, pues sí, bueno, pues ahora viene el padre Juan Manuel o el padre Melvin, bueno, ustedes dos van a trabajar aquí y ustedes otras dos van allá, y separan el grupo. ¿Qué pasó? Se acabó el grupo, porque ya mi amiguita se me fue a otro lugar. No hemos entendido lo que es la comunidad cristiana, porque es amar y servir a los demás, a cualquiera, a quien sea. Miren cómo hizo el Señor. ¿Cómo hizo el Señor? Sirvió a todos. Sirvió a todos. Por eso no es
la iglesia no es un club social. Y esto yo lo he visto, estoy convencidísimo, lo he visto. Cuando esas comunidades se vuelven un club social, un grupo de amistades, eso se destruye, se deshace, porque está basado en la realidad pobre y limitada humana, de nuestra humanidad. Ahí se deshace. ¿Por qué? Porque no está sostenida por el Espíritu Santo, no está guiada, no está fortalecida, ¿ya? No está santificada, no está siendo divinizada por el Espíritu. Así que cuidado, ese puede ser un criterio de discernimiento para nuestra comunidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros siendo divinizados? ¿Ya? Cuando hablamos también que si la corrección fraterna, que si el acompañamiento, que si el servicio, ¿cómo vamos? Recordar que estamos en la iglesia, como comunidad, para ser redimidos totalmente. Y recordemos, ya en la resurrección, ya nuestros cuerpos serán glorificados. Pero aquí empezamos a experimentar esa transformación en nuestra vida. ¿Por qué esta verdad? Esto que se dice. Pues como hemos dicho antes, el Espíritu Santo nos habla de Cristo. Me lleva a Él. Él es el responsable de la inhabitación trinitaria en nosotros. Y ahora están claros muchos la palabra inhabitación. Pensar en la iglesia solo con Cristo es pensar en un cuerpo solo con una pierna o un brazo. No es que se le esté quitando el valor a Cristo, no, jamás. Pero Él nos dio el Espíritu. Es necesario que yo me vaya. Y cuando Él resucitó, doy el Espíritu Santo. Así que, repito, lo que dije que iba a estar repitiendo. Cristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Cristo. Espíritu Santo inspirador y asistente. Rezamos en el credo. Creo en el Espíritu Santo. Sí, y que habló por los profetas. Señor y dador de vida, y que habló por los profetas. La Iglesia atribuye al Espíritu Santo la acción predominante en el campo de la revelación. El Espíritu es quien habla por los profetas. Estos son los órganos del Espíritu Divino. No obstante, la inspiración aparece en los dos testamentos, Antiguo y Nuevo. Cabe recordar que la Biblia no es el único canal de la revelación. Son dos vías, la Sagrada Escritura y la tradición. Esta última necesita también la acción o la luz del Espíritu Santo. Esta tradición, eso, ¿no? Que se transmitimos el Evangelio. La Iglesia del Espíritu. En nuestra presentación hemos estado relacionando Cristo con el Espíritu Santo. Y en esta segunda, el Espíritu Santo con la Iglesia. Pero podemos decir de esta manera: Cristo, Espíritu Santo en la Iglesia, para la Iglesia y por la Iglesia. En el caso de Cristo, Él es el Redentor, con una misión específica: salvar a la humanidad. La Iglesia es esposa de Cristo, su pueblo redimido por Él. En el caso del Espíritu Santo, la Iglesia es también su iglesia, su templo. Es decir, todos los que tenemos la experiencia del bautismo hemos sido convertidos en templos de ese Espíritu. Y esto, ¿qué significa esto? Ser templo del Espíritu es vivir según Él, es vivir según el Espíritu. Es que mi cuerpo manifieste esta vida del Espíritu, la verdad de Dios.
Es ahí, en esa interioridad mía, que se da el encuentro con este Espíritu y que se manifiesta hacia los demás. Por eso hablaba de: muéstrame esos frutos, muéstrame qué servicio estás realizando, cómo estás muriendo a los demás. Porque el Espíritu, si me habla de la verdad de Cristo, recordemos que Cristo, ¿cómo murió? Murió en la cruz. ¿A quién estoy siguiendo yo entonces? Estoy siguiendo a Cristo. Y el Espíritu Santo me empieza a modelar como Cristo. Es decir, que me lleva a identificarme con Cristo. Y la identificación hasta la cruz. Hasta morir por Él. Que eso es lo que nos enseñan nuestros hermanos, los santos, que deseaban padecer por Cristo, estar con Cristo. O sea, si es que no es un masoquismo, no eran masoquistas, sino más bien un amor. Romanos 5:5. Romanos 5:5, ¿ya? Que te lleva, que te impulsa ese amor por Cristo, que quieres estar con Él hasta en la cruz, hasta ahí, hasta con Él, hasta donde sea. A ver si digo bien la frase. Teresa de Jesús dice, bueno, que el Padre Melvin le puso música: juntos andemos, Señor, por donde fueres tengo de ir, por donde pasares tengo que pasar. Donde sea, Señor, juntos andemos, Señor, donde tú quieras, como quieras, solo acompañado, pero con el Señor, donde sea. Esa es la disponibilidad. Ya empiezo a darles la respuesta a la pregunta. ¿Se acuerdan aquella pregunta, la pregunta que les dije que me recordaran el último día? Se los dije, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta que me tendrían que hacer? Señor, ampárame. Sí. Pero, ¿se recuerdan la pregunta? Bueno, para mí es una salvación, me voy a salvar, así ya no les digo nada. El último día, ¿se recuerdan la pregunta que yo les dije? Les dije, recuérdenme el último día. ¿Cómo? Bravo. Un hermano les ha salvado a todos. ¿Qué significa ser espirituales de veras? Que eso que Teresa de Jesús nos dice. Pero con esta frase que ya les dije, eso es también ser espirituales. Decirle al Señor: juntos andemos, Señor. Como sea, pasemos por donde pasemos, pero contigo, donde sea. Claro, porque si yo he recibido este amor, ¿ya? Y en el Espíritu Santo, venga lo que venga, porque tengo este amor, este Señor que me sostiene, que es mi fuerza. Y es fundamental, es básico, es necesario decir que este Espíritu, que es amor, inspira. Eso que nosotros leemos, la palabra como palabra de Dios, viene del Espíritu. Él es el autor de la Sagrada Escritura. Ahí lo tenemos. Es el Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo, pues hay que pedirle ayuda en nuestra oración. Ilumíname para que pueda entender este mensaje tuyo y pueda conocer al Padre, al Hijo. Como les decía ayer en la oración, pedirle al Espíritu: háblame del Hijo, cuéntame de Él. Y nos vamos a los Evangelios para poder comprender a este Hijo y poder vivir a este Hijo, vivir a este Espíritu. Por eso, decir que esa experiencia espiritual
dentro de la iglesia es con Cristo y con el Espíritu. Voy a estar repitiendo hasta que ustedes queden ya saciados, y espero aún más, Cristo y el Espíritu. Y ellos dos, y Cristo, que nos habla del Padre. Cristo y el Espíritu en la iglesia. Ya para que podamos llegar a decirle, como dice Teresa, que lo que he dicho, juntos andemos, Señor, juntos, Señor. Ya, haciendo tu voluntad, acompañándote donde sea. En la iglesia del Espíritu encontramos las siguientes características. Vida sacramental. Y esto nos puede servir también para hacer nuestro examen de conciencia. ¿Tengo vida sacramental? Bueno, la experiencia de los sacramentos. No entendemos únicamente experiencia sacramental como asistencia a ellos, sino también experiencia sacramental en la vida cotidiana. Por eso yo hago siempre, generalmente esta pregunta: ¿qué hacemos nosotros con la Eucaristía cuando terminamos aquí en la iglesia? Aquí es la primera parte. La segunda parte es allá afuera. Aquí yo recibo, aquí celebro esto, recibo la palabra de Dios, recibo el cuerpo de Cristo, canto, salto, bien. Pero es allá, esto que yo he recibido, a vivirlo en sacramento allá, ser sacramento allá afuera. Y esto es con el Espíritu. Yo voy con el Espíritu Santo. Vida espiritual, esto es la vida en el Espíritu, la vida de Cristo, la humanidad nueva. Vida comunitaria, el Espíritu Santo crea comunidad. No podemos entender la presencia del Espíritu sin la comunidad. El llamado a la construcción de una relación fraterna donde suene el Abba, Padre, que nos habla San Pablo. O como hemos dicho, ¿no? Mucha gente, sí, yo con Cristo, pero la iglesia no, porque si es que esos grupos ahí van, que es muy complicado, que solo esto, que solo pleitos, que no sé qué, no sé cuánto. Es muy cómodo. Es muy cómodo eso. Solo Cristo y yo. No hemos entendido la experiencia pascual. No lo hemos entendido. No hemos entendido a Cristo. No hemos entendido al Espíritu Santo. No. Porque el cristiano, el que sigue a Cristo, camina con sus hermanos. Que no es fácil, claro que no es fácil, la vida comunitaria. Por supuesto que no. ¿Quién ha dicho que es fácil estar en una comunidad? ¿Ya? ¿Quién dice que es fácil la vida del matrimonio? Una comunidad, una familia es como una comunidad. Ya los esposos me dirán, ¿ya? ¿Cuántas dificultades habrán pasado? Nosotros los frailes también se nos hace difícil. Así que es cierto, eso sí es, ¿ya? Pero ahí estamos tratando de vivir esa vida espiritual, esa vida en el Espíritu. Es ahí donde nos santificamos, ahí donde se realiza esa vida en el Espíritu, la vida de santidad. Y ahí es donde es un reto también para nosotros, para que también se vea, se manifieste ese amor y que podamos dar testimonio y que digan: miren los frailes cómo se aman. Misión y compromiso en la sociedad. La identidad del cristiano se manifiesta en la sociedad. En el caso de los laicos, ellos están llamados a vivir y testimoniar la presencia del Espíritu, luchar por la construcción del reino de Dios. En el trabajo, ¿cómo sería en el trabajo? Ser justo, honesto. Ese es el reto de ustedes. El reto de nosotros es otro, que también nosotros estamos llamados a ser justos, a ser honestos, a vivir una vida coherente. Todo eso es vida espiritual.
Todo eso es parte de la misión, compromiso en la sociedad. Claro, en ustedes que sí, el estilo de vida que ustedes tienen, la vocación que ustedes tienen, pues es tener un trabajo, trabajar en una oficina, qué sé yo, en una escuela, tener un negocio, donde sea, sencillo, qué sé yo. Eso es la vida del laico, y ahí ser testigo. Incluso, como decía un padre, en la política, que creo que es el reto mucho más difícil, más grande, que todos sabemos cómo es ese mundo. Y es ahí, todos estamos llamados desde nuestra vocación a construir el reino de Dios, a hacerlo presente. Por ejemplo, en la familia, el papá, la mamá, ser testigo ante la esposa, ante los hijos. La esposa, ser testigo de Dios ante el esposo, ante los hijos. Para eso recibieron el sacramento del matrimonio. Ahí se manifiesta el Espíritu. Ese es el reto de ellos, de ustedes, los que están casados. Están llamados. De los hijos y a los que tienen nietos, pues también, solo ser testigos. Al Espíritu le es propio ya desde los orígenes de la Iglesia una actuación concretizadora, identificadora, interpretadora e integradora que se prolonga en la historia de la Iglesia y se transmite por el servicio de formas más institucionalizadas de la comunidad de la fe. Esto lo dice este autor que es estudioso del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo tiene eso, una actuación que concretiza, una actuación que identifica, que interpreta, que integra, que se prolonga en toda la vida de la Iglesia y que se transmite como lo que he dicho, con el servicio a los demás, sirviendo a los demás. El Espíritu Santo lo llamamos santo así por su divinidad, ya como lo tenemos, y eso es lo que está Él comunicando, transmitiendo, divinidad, porque es santo, por fe lo creemos, porque también por experiencia, también por experiencia, como hemos señalado anteriormente. La característica de santidad significa una realidad muy amplia, y dentro de esa amplitud está el título de Señor. Es santo y es Señor, como hemos señalado. ¿Por qué el Espíritu Santo es Señor? Porque por fe creemos que es Dios. Encontramos esta verdad en los evangelios, actuando como responsable de la encarnación del Hijo de Dios. Fíjense que el primero que vino no fue el Señor Jesús, fue el Espíritu Santo, porque Él descendió sobre María, preparó, y después vino el Hijo. Porque el Espíritu Santo es el que habla en las Sagradas Escrituras. Él es quien habla a través de los profetas. Él es una realidad viva que otorga el don de hablar con sabiduría, siendo Él mismo el que habla y conversa familiarmente. Lo dice Cirilo de Jerusalén. El Señor es Señor porque es comunicado por el Padre y el Hijo, y por tanto por encima de todo. Comunicado por el Padre y el Hijo, por tanto está por encima de todo. Les dejo ese texto de San Juan 16, 8 al 11. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos vemos, si Dios quiere, mañana, si Dios quiere, y ustedes. Hasta mañana, y que tengan una feliz noche. Gracias.